Hola, bienvenidos al canal de Ven, sígueme con Salomón Aicho. Hoy vamos a continuar estudiando el capítulo 3 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo a las iglesias. ¿Sí? Vamos a estudiar el capítulo 3 de los versículos del 7 al 13. ¿Sí? La carta a la iglesia de Filadelfia. ¿Sí? Donde el Señor le dice, vence y obtiene la santidad, divinidad. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a escudriñar un poco la Escritura para encontrar verdades. Que el Espíritu Santo pueda acompañarnos. Es mi oración para que todos podamos comprender, entender la Escritura de Apocalipsis. Entonces nos vamos a leer el versículo 7 y el Señor le dice a Juan, y escribe al ángel, al siervo de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, llaves del sacerdocio, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La iglesia de Filadelfia. ¿Qué fue de la iglesia de Filadelfia? Veamos. Situada a 28 millas al sudeste de Sardis. Filadelfia era llamada el Portal del Oriente, por causa del lugar donde se encontraba. Estaba en medio de una región volcánica y contaba con varias fuentes de aguas termales. Baco, el dios del vino, era la deidad que allí se adoraba principalmente. Siendo que Filadelfia se encontraba en una zona rica en viñedos. Probablemente era la ciudad que seguía a Tiatira en pequeñez y carencia de importancia. Muy bien, proseguimos con el mismo versículo 7. Vamos a analizar ahora qué es la llave de David. Veamos entonces a esta pregunta la respuesta. Desde los días de Adán, el vocablo llave ha sido usado por escritores inspirados como símbolo de poder y autoridad. Las llaves son el derecho de presidencia, y el que las adquiere posee las riendas del gobierno dentro del campo y esfera de su llamamiento. En el antiguo Israel, David era un hombre de sangre y batallas, cuya palabra era ley, y cuyo mismo nombre era también símbolo de poder y autoridad. Consecuentemente, cuando Isaías trató de comunicar la idea del control directivo, supremo y del poder residente en nuestro Señor, el Hijo de David habló estas palabras en nombre del Señor. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Escrito en Isaías 22, versículo 22. De este modo, tenemos que la llave de David es el poder absoluto residente en Cristo, mediante el cual su voluntad es expresada en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Lo dijo McConkie en la página 409 del libro Mormon Doctrine. Versículo 8 de Apocalipsis capítulo 3. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras, y aquí
he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor Jesucristo está al tanto de nuestras obras. Él ve nuestros corazones, nuestras acciones. Él nos conoce. Qué bendición que nos diga a nosotros también las mismas palabras. Se lo dijo a la iglesia, a los fieles miembros de la iglesia de Filadelfia. Aunque era una rama muy pequeña, por eso le dije, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuántos de los miembros de la iglesia encajamos en ese grupo de santos que han guardado su palabra, la palabra del Señor, y no han negado su nombre del Señor? ¿Estamos en ese grupo? ¿Comulgamos con esos santos de Filadelfia? Veamos lo que continúa diciendo el Señor en el versículo 9. He aquí, yo haré que los de la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí, yo los obligaré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Le dice al siervo de Filadelfia, a los miembros de Filadelfia. Yo los obligaré a todos los inicuos, a los que se dicen ser santos, a los que se dicen ser cristianos y no lo son, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo los obligaré a que vengan y adoren delante de tus pies. Y sepan ellos que yo te he amado. ¿Qué significa adoren? En la guía de estudios encontramos el significado de adorar. Nos dice que es amar y reverenciar a Dios y rendirle servicio y devoción. La adoración comprende la oración, el ayuno, el servicio en la iglesia, la participación en las ordenanzas del Evangelio y las demás prácticas que pongan de manifiesto devoción y amor a Dios. En Doctrina y Convenios 2019, con referencia al servicio y a la devoción y a la adoración, el Señor nos dijo: y les dio mandamientos de que lo amaran y lo sirvieran a Él, el único Dios verdadero y viviente, y que Él fuese el único ser a quien adorasen. ¿Quién es el único ser a quien debemos de adorar? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A nuestro amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo debemos adorar. Son nuestros seres amados a quien debemos adoración y devoción. Y la forma de amarlo y de rendirle devoción y adoración, reverenciarlo, es rindiéndole servicio y devoción. Muy bien, continuamos ahora con el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación, que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Acá hay un principio y una promesa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, hemos guardado los mandamientos, las leyes de Dios, con toda paciencia.
Entonces, si hemos hecho aquello, el Señor nos dice que te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir a nosotros en todo el mundo para probar. La tentación es una probación a los que moran en la tierra. Tentación, en la guía de estudios encontramos el significado de tentación, tentar. Veamos lo que dice. Prueba de la capacidad de una persona para escoger el bien en lugar de escoger el mal. Incitación a pecar y a seguir a Satanás en lugar de seguir a Dios. Esa es la tentación. Se manifiesta la tentación en dos maneras. Prueba de la capacidad de una persona para escoger el bien en lugar de escoger el mal. Viene como una prueba. Incitación. Te tienta el enemigo a pecar y a seguir a Satanás en lugar de seguir a Dios. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor nos dice a cada uno de nosotros que Él viene pronto. Que debemos retener lo que tenemos con nosotros. La fe, el servicio, todas las bendiciones que nos ha dado el Señor. Que retengamos su palabra, el conocimiento. Que podamos retener, ser dignos de ingresar continuamente al Santo Templo. Para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome la corona del hermano. O tome nuestra corona. Cuando el Señor le dice, yo vengo pronto, hay una referencia en Doctrina y Convenios 87, el versículo 8. Por tanto, permaneced en lugares santos y no seáis movidos, hasta que venga el día del Señor. Porque aquí viene pronto, dice el Señor. Amén, así sea. Ven, Señor Jesús, pronto. Nos pide, en una revelación dada por medio del profeta José Smith a nosotros, que debemos permanecer en los lugares santos y no ser movidos de aquellos lugares santos. ¿Hasta qué? Hasta que venga el Señor en su día santo, en el día del Señor. Debemos estar preparados y debemos permanecer en los lugares santos. No debemos ser movidos de allí. Proseguimos con el versículo 12 de Apocalipsis 3. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¡Qué gran bendición al que venciere! Nos hará columna en el templo de Dios, para nunca más salir de aquel lugar del reino celestial. Con referencia cuando nos dice el Señor, y escribiré sobre él, sobre nosotros, el nombre de mi Dios, veamos el significado. El nombre de Dios es Dios. Tener su nombre escrito sobre alguien es identificar a esa persona como un Dios. ¿En qué forma puede ser dicho más sencillamente? Los que obtengan la vida eterna llegarán a ser dioses. Su herencia es una plenitud de la gloria del Padre y la continuación de las simientes para siempre jamás. Entonces serán dioses porque no tiene fin.
Por consiguiente, existirán de eternidad en eternidad, porque continuarán, entonces estarán sobre todo, porque todas las cosas estarán sujetas a ellos. Entonces serán dioses, porque tendrán todo poder, y los ángeles estarán sujetos a ellos. Fueron palabras del Elder McConkie y palabras del Señor, registradas en Doctrina y Convenios 132, en los versículos 19 y 20. Continuamos con el versículo 12. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Qué dice la guía de estudios acerca de la nueva Jerusalén? Veamos. Nueva Jerusalén, lugar donde se reunirán los santos y donde Cristo reinará personalmente entre ellos durante el milenio. Sión, la nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano, y la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisiaca. También se refiere a una ciudad santa que descenderá de los cielos al comenzar el milenio. La ciudad santa, la ciudad de Enoc. Versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Principio que hemos aprendido. Si vencemos, obtendremos la santidad, es decir, la divinidad. Hasta aquí ha sido la revelación de Jesucristo a las iglesias. Esta carta leída fue a la iglesia de Filadelfia. Hemos visto los capítulo 3 de Apocalipsis, de los versículos del 7 al 13. Quiero dar mi testimonio de que si escuchamos la voz del Señor por medio de estas cartas a las iglesias de Sardis, Filadelfia, y la aplicamos en nuestras vidas, guardando los convenios y los mandamientos, venceremos. Y al vencer obtendremos la vida eterna. Se nos dará un nombre nuevo. Viviremos junto con Dios. Si vencemos, aún nos dará un lugar al lado de nuestro Padre Celestial, y también nos sentaremos en tronos de gloria. Para el que venciere, guardaré todos los mandamientos que el Señor ha dado. Sé que con la ayuda de nuestro Padre Celestial, de nuestro Salvador Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, podremos vencer y obtener lo que nuestro Padre Celestial nos tiene preparados para cada uno de nosotros. Él quiere que obtengamos la vida eterna. Pero para obtener la vida eterna debemos guardar todos los mandamientos que Dios el Señor nos ha dado en esta tierra de probación. Que podamos ser fieles y leales al Señor si somos miembros de la iglesia. Y si no lo somos miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que podamos arrepentirnos, aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y entrar a las aguas del bautismo, llamar a los élderes de Israel para que nos compartan el Evangelio restaurado de Jesucristo. El Señor Jesucristo ha restaurado su iglesia en preparación para su segunda venida.
Él tiene un lugar que se está preparando y es con sus santos de los últimos días. Él tiene su iglesia aquí en la tierra y Él viene pronto. Tendrá santos que le esperen. Tiene santos que guardan los mandamientos, que se afanan, que viven el Evangelio de Jesucristo. No somos perfectos, pero nos esforzamos por guardar todos los mandamientos de Dios. Nos esforzamos por ser verdaderos santos de Dios. Estar a la medida de nuestra creación. Con la ayuda del Señor, de nuestro Padre Celestial, y la ayuda del Espíritu Santo, podremos lograr lo que el Señor tiene para nosotros, el regalo de la vida eterna para todos sus hijos fieles. Dejo mi testimonio de que yo sé que Jesús, el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo, el gran Jehová, el Dios de Israel, ha restaurado su iglesia en estos los últimos días, en preparación para su segunda venida bendita. Sé que José Smith fue un profeta de Dios. Sé que actualmente hay un profeta del Señor, el presidente Russell M. Nelson, el ungido del Señor. Sé que el Espíritu Santo guía a sus santos fieles y dignos que se esfuerzan por guardar los mandamientos del Señor. Y sé que el Espíritu Santo invita a todos a venir a Cristo. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por escuchar. Shalom, que la paz reine en sus hogares. Shalom, nos vemos la próxima semana.